Hola, ¿conoces la tabla de isótopos o de nucleídos? Para responder esta pregunta, te invito a hacer un paseo que nos va a llevar desde la tabla periódica a la tabla de nucleídos. Vamos a empezar este paseo desde la unidad más pequeña de la materia, que es el átomo. El átomo está formado por dos regiones bien diferenciadas, el núcleo y la nube electrónica. A su vez, el núcleo está constituido por protones y neutrones, y tiene la mayor parte de la masa del átomo. La nube electrónica está formada por los electrones, que orbitan en torno al núcleo. A los protones, a los neutrones y a los electrones los llamamos partículas subatómicas. Ahora nos dirigimos hacia el núcleo y nos encontramos con los protones y los neutrones, a los que denominamos de manera genérica nucleones. Podemos asociar al núcleo tres números característicos: el número atómico Z, que indica la cantidad de protones y define el elemento químico; el número N, que indica la cantidad de neutrones; y el número másico A, que indica la cantidad de nucleones. La tabla periódica de los elementos sigue un ordenamiento basado en el número atómico Z. ¿Sabes cuándo se realizó la primera organización de los elementos de la naturaleza? Tenemos que remontarnos al siglo V a.C. Fue Tales de Mileto quien propuso como el principio de todas las cosas el agua. Posteriormente Anaxímenes propuso el aire, Heráclito el fuego y Genófanes la tierra. Pero fue Empédocles quien unificó estos pensamientos en la teoría de las cuatro raíces, y posteriormente Aristóteles la rebautizó como la teoría de los cuatro elementos. Por más de 2000 años perduró el concepto de los cuatro elementos. Recién en 1829 apareció uno de los primeros informes que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Fue Dobereiner quien destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos, a los cuales llamó tríadas. En 1862, Jean Courtois puso en evidencia una propiedad de periodicidad entre los elementos químicos conocidos, y es en 1864 que junto con Newland anuncian la ley de las octavas, y ya comienza a tener forma la tabla periódica moderna. Pocos años después, en 1869, Meyer presentó una cierta periodicidad relacionada con el volumen y las masas atómicas, y así aparece la ley periódica. Es en la misma época que Mendeleev presenta su tabla, que es la antecesora de la tabla periódica moderna. Esta primera organización ya presentaba 63 elementos químicos ordenados según sus propiedades, y sienta las bases para la tabla periódica que conocemos hoy. ¿Y cómo es la tabla periódica actual? La tabla periódica moderna está escrita en orden secuencial de número atómico Z, y está dispuesta en hileras horizontales, periodos, y en columnas verticales, grupos, para ilustrar las semejanzas que se dan en las propiedades de los elementos como una función periódica. Existen muchos diseños de tablas periódicas, pero todas tienen una información básica como el símbolo químico, el nombre del elemento, el número atómico Z, el peso. Junto a esta información, los distintos formatos pueden presentar también otros datos como la electronegatividad, la configuración electrónica, el uso y las indicaciones. Ahora seguimos el camino hacia los isótopos. En 1912, Thomson descubrió una particularidad sobre el neón. Se dio cuenta que presentaba dos núcleos con distintas masas, y fue en 1913 que Frederick Soddy planteó el concepto de isótopo. ¿Y a qué llamamos isótopos? Si volvemos al núcleo atómico, para un mismo número atómico Z, los núcleos pueden tener distintos números de neutrones, y así definimos a los isótopos. En el ejemplo presentamos la familia del hidrógeno. Todos tienen un protón, pero distinta cantidad de neutrones, entonces tenemos tres isótopos: el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Dos son núcleos estables, y el tritio es el isótopo radioactivo de la familia del hidrógeno. ¿Cómo se descubrieron los isótopos? Se descubrieron utilizando un equipo que se llama espectrómetro de masa. Tengamos en cuenta que la masa del átomo está determinada principalmente por la masa de los nucleones, con una pequeña contribución de la masa de los electrones. Por eso, si un núcleo tiene distinta cantidad de neutrones, aunque tenga el mismo número de protones, pesa distinto. El espectrómetro de masas es un dispositivo que se encuentra en vacío. Su funcionamiento básico consiste en colocar una muestra de átomos a la que vamos a medir la masa.
Esta muestra se calienta y se ioniza para ser acelerada por placas que producen un campo eléctrico intenso. Posteriormente, estos iones acelerados son desviados por un campo magnético y van a incidir sobre una placa detectora. Los iones son desviados de diferente manera según su masa, haciendo que los más pesados se desvíen poco y los más livianos tengan un ángulo de desviación mayor. ¿A qué llamamos isótopos radioactivos? La radioactividad es una propiedad de los núcleos atómicos. Existen núcleos estables, que son aquellos que no cambian en el tiempo, y los núcleos radioactivos, que son aquellos que cambian en el tiempo y en el proceso emiten algún tipo de radiación. Siguiendo con el camino hacia la tabla de isótopos, vemos que en 1914 William Richards ya había logrado medir con gran precisión los pesos atómicos de más de 25 elementos químicos, y a mediados del siglo XX Glenn Seaborg había descubierto 10 nuevos elementos químicos y cientos de isótopos. Si existen isótopos para cada elemento químico, ¿cómo hacemos para ubicarlos todos en la tabla periódica? ¿Sería necesario hacer una nueva organización que incluya también a los isótopos? Ya nos estamos acercando en nuestro camino a la tabla de nucleídos. El primer ordenamiento de isótopos que se conoce es el que realizó el físico italiano Giorgio Fea en 1935. En 1940, Seaborg realizó una agrupación de isótopos, pero el primer diagrama del mundo moderno completo y de gran impacto en la comunidad científica es el que realizó Emilio Segre en 1945. Posteriormente aparecieron otras tablas, como la de General Atomic, diseñada por Friedlander, y la Carl Russell Nuclide Car, realizada por Walter Silman Egbert. ¿Y cómo está organizada la tabla de isótopos? Existen básicamente dos tipos de tablas distintas. Las tablas basadas en la carta de Segre, que ordena los isótopos en un esquema cartesiano, poniendo en el eje X la cantidad de protones y en el eje Y la cantidad de neutrones. Y las basadas en la Nuclide Card, que ordena los isótopos con los ejes invertidos, en el eje X a los neutrones y en el eje Y a los protones de cada núcleo. ¿Qué información básica podemos obtener rápidamente de la tabla? Como estas tablas tienen código de colores, con una mirada podemos saber si un isótopo es estable o es radioactivo. Los estables se representan generalmente en color negro, y todos los otros colores indican que son núcleos radioactivos. Los últimos isótopos con casilla negra corresponden al plomo, que tiene Z82, y el último elemento químico natural es el uranio con Z92. Esto nos indica que desde el bismuto hasta el uranio son elementos naturales que tienen todos sus isótopos radioactivos. Esto nos permite concluir entonces que nuestro mundo es naturalmente radioactivo. ¿Y cómo se usa la tabla de isótopos? Los invitamos a responder esta pregunta y otras preguntas más en un próximo video. Muchas gracias por acompañarnos. Para mayor información pueden dirigirse al libro Las radiaciones en la vida cotidiana, que se encuentra alojado en el repositorio institucional del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, que es un libro de descarga libre y gratuita.